Bien. Muy buenas, bienvenidos a otro vídeo más. En este caso tenemos otra entrevista en el cual tenemos a Gonzalo. Muy buenas, Gonzalo. ¿Qué Buenas, tal? buenas, ¿cómo va? ¿Todo bien? Gonzalo le conozco, la verdad, por su streaming en Twitch. La verdad que me gustó bastante lo que vi. Y directamente ya en el primer momento quería comentarlo con él, porque él, ahora lo hablaremos, hace challenge y más cosas. Y la idea que tenía con él sobre todo es pues hablar un poco del mundo profesional, como ya sabéis que yo hago, hablar de entrevistas, de selección, reclutamiento, todo lo que nos podamos imaginar y todo lo que vaya a surgir, básicamente. Así que nada, Gonzalo. Lo primero de todo, como siempre hago, y más importante para todo aquel que no te conozca, ¿quién eres? Coméntanos quién es Gonzalo. Bueno, yo soy Gonzalo, me conoce más como Gonzi en todos lados, es mi tag que uso en absolutamente todos lados. Soy programador frontend, especialmente trabajo con React, hace más o menos entre unos 5 y unos 7 años. Y últimamente, los últimos 2 años, 3 años, empecé a generar más contenido. Siempre fui muy activo en lo que son las comunidades de programación, contestando preguntas y ese tipo de cosas. Y en lo que es generación de contenido, empecé últimamente con Twitch y hago streams de diferentes tipos de cosas. Una, como bien comentabas, lo que hago es le pido a empresas los challenges que les toman a los candidatos para empezar a trabajar, generalmente para puestos front con React. Los modifico e invito a alguien de la empresa al stream a contar un poco qué es la empresa, cuáles son los openings que tienen abiertos. Después resolvemos el challenge en vivo y hacemos algunos sorteos de la empresa de la que estamos resolviendo el challenge. Y después la gente que fue a ver el stream puede aplicar para conseguir trabajo en la empresa haciendo el mismo challenge que hicimos. Qué grande. Obviamente o sea, nosotros hacemos el challenge, pero cuando hacemos el challenge en vivo, omitimos muchísimas de las partes importantes y core que un evaluador evaluaría a la hora de corregir ese challenge. Entonces, no es que la empresa pierde la posibilidad de poder usar ese challenge por afuera, porque todas las partes importantes no las hicimos, ¿no? Entonces, eso es lo que se evalúa cuando Genial. evalúan un candidato. Has comentado que empezaste contestando preguntas en comunidad de programadores. ¿Esto cómo viene? ¿En qué comunidades? También para que la gente lo conozca si no lo conoce. Sí, yo empecé más que nada, o sea, como que la primera comunidad grande de la que empecé a hablar fue en FreeCodeCamp Buenos Aires. FreeCodeCamp es una ONG a nivel mundial que enseña a la gente tecnología web y tiene generalmente subsidiarias, grupos autoconvocados en diferentes partes del mundo, a veces por país, a veces por ciudad. Y bueno, Buenos Aires tiene la suya. Y tenía un Slack donde la gente hablaba regularmente, hacían preguntas de todo tipo y yo pasé a ser coorganizador, contestaba preguntas y todo ese tipo de cosas. Y después fui migrando a otras comunidades. La segunda y capaz más grande fue Frontend Café, que está en Discord. Y después con el tiempo terminé como yendo a Twitch y eso eh, es como que surgió tener mi propio canal de Discord donde compartiera los streams y todo ese tipo de cosas. Así que actualmente más que nada contesto en mi propio Discord, pero también estoy, por ejemplo, en Front de Café de Twitter y tengo también un programa de mentorías gratuitas de 15 minutos, entonces la gente puede como setear reuniones conmigo y contestamos sus preguntas medio en vivo. Ajá. Así que es poco y un poco. Normalmente tu público que es más un perfil junior, un perfil medio. Y depende un poco, generalmente los perfiles son juniors los que suelen estar en las comunidades que están buscando ayuda, pero obviamente tenés, no sé, algunas personas que capaz están trabajas aprendiendo alguna librería nueva a pesar de que ya saben usar los frameworks o librerías en sí. Entonces toca de vez en cuando alguien que sea senior o semi-senior. Vale. Luego hablaremos ya más de tema Twitch porque me interesa mucho. Eh,
yo sobre todo quería comentar o empezar a hablar un poco del tema, pues, el mundo laboral. Eh, lo primero de todo, también hacia el programador, es, ¿a ti alguna vez te ha faltado trabajo? Por suerte no. Yo siempre, al principio trabajé como freelance, tenía diferentes clientes y estaba acostumbrado a solamente trabajar de esa manera. Nunca había tenido un trabajo en relación de dependencia. Un día se me bajaron mis dos principales clientes, necesitaba el dinero porque tenía que pagar lo que sería la renta y conseguí mi primer trabajo en relación de dependencia. Por suerte lo conseguí súper rápido. Es una historia que cuento mucho porque yo me quedé sin trabajo un jueves. A la noche me puse a buscar trabajo en LinkedIn. Abrí LinkedIn, la primera propuesta que me apareció, apliqué. Me contestaron esa misma noche para ir a una entrevista el otro día. Fui a la mañana, a la tarde me mandaron la oferta, acepté. Esa misma tarde me hice los preocupacionales y el lunes empecé a trabajar. Vale. Así que mi Y, falta de trabajo. y ahí, en ese momento, ¿tú en qué tenías experiencia? O en qué entraste? ¿En React? No, entré como desarrollador JavaScript. JavaScript. Yo había hecho Angular creo que algo de un año, pero el proyecto era para Ethermax, la empresa de preguntados o Trivia Crack, como se lo conoce. Y hacíamos Backbone Marionette. O sea, Vale. manejábamos la aplicación de reinos preguntados y un back office que se usaba para ese tipo de cosas, pero no tenía mucha experiencia. El puesto era de junior. Y bueno, Vale. después, nada, siempre seguí trabajando en relación de dependencia como contractor, pero también, tipo, teniendo tiempo para mis propios proyectos. Pero por suerte nunca me faltó trabajo. Los perfiles front, la verdad que noto que pasa mucho, mucho esto. Y tú ahora mismo sigues recibiendo muchas oportunidades. ¿Contactan mucho contigo los reclutadores? Sí, más por LinkedIn estoy recibiendo algo entre 5 y 10 propuestas por día y por mail unas 2 o 3. Y después por algunas otras redes, por ejemplo, no sé, me llegan por Instagram, me llegan por Twitter, una o dos Hostia, por día. por Instagram y por Twitter, qué fuerte. Yo a eso no he llegado aún. Aún no me ha tocado. Porque aún los puedo encontrar. Aquí hay InfoJobs y LinkedIn y Tecnoempleo. Pero entiendo que allí, no sé si es CompuTrabajo, ¿puede ser? O Sí, pero para esas como que vos también tenés que tener una cuenta y buscar activamente. En LinkedIn es más como tenés el perfil y las propuestas llegan. Generalmente como que vos como candidato entrás a CompuTrabajo a ver las ofertas laborales que hay ya. cuando necesitas trabajo. El resto, en el caso nuestro, es como que creas el perfil y es a la inversa, sino que los reclutadores van a buscar los candidatos. Me lo sé porque esto es lo que hago yo cada día. Eh, pero Totalmente. pero yo yo me sé la respuesta porque vamos, yo lo vivo cada día, pero ¿tú cuál crees que es la clave para que tengas tantas ofertas en tu en tu cuenta, en tu LinkedIn? ¿Por qué te llegan tantas ofertas? ¿Por qué crees que es? Y yo si veo que no, pues ya te lo digo yo. Bueno, creo que armar el perfil y armar la red es lo clave. O sea, vos podés tener un buen CV, pero si vos no tenés armada la red y no tenés el LinkedIn, digamos, como acorde, los reclutadores no llegan al perfil, ¿no? Creo que eso es un poco todo. La clave básicamente es que tú pongas en tu perfil de LinkedIn eh, la información que un reclutador tiene que buscar, que al final son las tecnologías, las funciones, y luego ya lo demás es una masa más. Pero si tú al final tienes programador JavaScript y lo tienes desarrollado, ya un reclutador ya de base, si tiene que buscarlo, es lo que va a poner en el buscador. Porque nosotros con el LinkedIn Recruiter, que es como se busca, pones palabras clave y a ver quién te sale. Y a partir de aquí miras el perfil de la persona, sobre todo primero mirando el título, que es lo que sale, y luego a partir de aquí, si te encaja, es cuando ya contactas con la persona. Pero lo que tú dices, armar un perfil de LinkedIn es muy muy importante. Y voy a recalcarte
que no solo por el título, que hay mucha gente que solo deja el título y no pone texto. Es bastante importante el texto porque si tú pones desarrollador JavaScript, tú puedes hacerte una idea, pero si al menos te explayas y das un poco de información, tienes más posibilidades de que te lleguen más propuestas aún. A ti porque te llegan 10, pero hay gente que estoy seguro que le llegan menos de las que realmente podrían llegarles. Otra cosa es si Sí, quieres o no quieres. sí, yo hice mucho. LinkedIn, viste, te da todos esos tips y hints de cosas que tenés que hacer para subir el nivel del perfil. Sí. Y la verdad que si te falta algo, por ejemplo, no sé, te falta tu experiencia laboral, te falta dónde estudiaste, te falta dónde estás trabajando, no estás conectando con gente que sea de tu misma área, siempre LinkedIn te va avisando. Así que solamente con hacerle caso a las recomendaciones en LinkedIn, a mí me sirvió para ir completando el perfil. ¿Tú conoces lo que es el SSI? No, no tengo idea. El SSI es una marca, un número de 0 a 100 que te mide cuál es tu valoración de tu perfil de LinkedIn. Si tú buscas en internet, es rapidísimo, SSI LinkedIn, te entra directamente. A ver cuánto te sale. Seguramente te tendrá que salir un 60. Si además publica. Businesslinkedin.com. Es. Pero me manda a tipo la página de Start Your Free Trial. Eso es. Sales Eso, get your score free. A ver. Para que entre a cualquier lado. Vamos a pensar. Ahí, Get Your Score Free. Bien, Eso es. perfecto. Dice 60 de 100. Bueno, es un número bastante razonable. Ahí ves qué cositas puedes mejorar. En un programador quizás no tiene tanta relevancia, pero bueno, al menos es una marca que se puede tener. Ahí lo dejo. Yo hice un vídeo en su momento, gustó, y porque es algo que siempre ha estado, porque lleva tiempo estando, pero que no mucha gente conoce. Y en programación menos, porque si además vais con búsqueda pasiva, es decir, que os buscamos nosotros, al final tampoco os interesa tanto. Pero sí que, por ejemplo, si tú en tu caso quieres publicar o quieres compartir y demás, al menos saber cómo está tu perfil de LinkedIn, pues nunca está de más, ¿sabes? Sí, obvio. Está bueno además que te dice, tenés las barritas que te marcan cuáles son las partes que no estás cumpliendo. Por ejemplo, no sé, establece tu marca profesional, la tengo por la mitad, la tengo en 19-13. Después encuentra las personas adecuadas, también está más o menos por la mitad. Interactúa ofreciendo información, está un poquito más. Pero bueno, sí, obviamente podés ir sabiendo que... Pero hay que decir que 60 está bastante bien, ¿eh? O sea, dentro de lo que cabe, yo lo digo y más o menos, o sea, 60 es un número razonable y para un programador está muy bien. Vale, pues siguiendo un poco con lo que es lo que es la entrevista, y quería preguntarte cómo ves tú ahora mismo el mercado laboral de la programación. Sí, creo que las realidades laborales en España y acá en Argentina son bastante diferentes. ¿Sí? Porque hay mucho, o sea, cada país va a tener su propia realidad laboral, pero hay mucho trabajo de manera contractor. Por ejemplo, yo actualmente estoy trabajando como contractor y para una empresa o de Europa o de Estados Unidos va a ser mucho más barato contratar un programador en Argentina porque el costo de vida es, no sé, un cuarto de lo que es en España o menos. Entonces, capaz pagarle $500 a un desarrollador acá, un desarrollador tranquilamente puede vivir con $500 por mes, que dudo que capaz pueda vivir con $500 en España. No. Entonces la tenemos un poco más fácil para conseguir trabajo y supuestamente, por lo que dicen, se encuentra a buen nivel por un buen precio acá en Latinoamérica en general, no solamente en Argentina. Entonces capaz eso puede influir bastante a la hora de conseguir trabajo. La verdad que yo ayudo muchísimo a la gente a conseguir su primer trabajo en IT y desde que tenemos los streams, más de 40 personas consiguieron trabajo, así que es un montón. Pero sí, se necesita más o menos entre 6 meses y un año de preparación
vamos a decir, intensa, como para poder empezar a conseguir trabajo. En Europa, o sea, ¿a vosotros en Argentina os contactan también para Europa? O sea, de Europa o España? Sí, yo, por ejemplo, a mí me llegaron, no sé si puedo decir los nombres, pero me llegaron varias propuestas. Generalmente las que me llegaban de España eran con relocación, pero por ejemplo, yo sé que en Alemania no te pueden contratar remoto sin estar viviendo en Alemania, pero creo que hay algunos otros países que tienen regulaciones donde permiten trabajar remoto. Yo trabajé 3 años por una empresa de Holanda desde acá a Argentina y una vez al año iba para allá. Eh, y la verdad trabajé lo más bien, sin ningún problema. Pero sí, también llegan muchas propuestas de Europa. Te lo digo porque yo siempre tengo la duda. Yo creo que al menos en mi empresa lo hemos mirado alguna vez y no es viable, a no ser que sea freelance o algo así, e incluso, y tengo muchísimas dudas. Pero yo, o sea, puede haber alguna manera y que lo esté desconociendo, pero es verdad que al menos para como nosotros trabajamos, yo trabajo de contractor. O sea, yo es como subcontractor, o sea, aquí Una le llama consultora. consultora de consultora. Entonces, muchas veces estamos un poco más desligados de lo que es el proyecto y si queremos coger a gente de Argentina, en este caso, pues los argentinos tienen que hacer el horario del proyecto. Entonces, claro, eso a los Claro. argentinos no hace gracia porque ya estamos hablando de madrugada, así que Sí. no interesa. Yo cuando empecé a trabajar en la empresa de Holanda, las primeras 2 semanas me levantaba a las 3 de la mañana acá para usar la franja horaria completa para poder aprender y hacer todas las preguntas que necesitaba. Y después nada, trabajaba en mi horario común en el que compartíamos solamente 2 horas con la gente de Holanda, pero yo las otras 6 horas que trabajaba solo ya era proactivo como para poder trabajar. Pero sí, obviamente las zonas horarias hacen mucho más difícil conseguir capaz propuestas desde Europa que de Estados Unidos, donde, no sé, a las 2 de la tarde de allá ya se conectan. Ya. Y a la hora, por ejemplo, de hacer temas entrevistas de trabajo, yo supongo que esto es una pregunta muy común, si tienes muchos juniors en los streams. ¿Qué recomiendas? Tips que recomiendes tú para las entrevistas de trabajo. Y yo te hablo ya no solo de los challenges, sino también te hablo de las entrevistas personales, telefónicas, uno a uno, videollamada, lo que sea. Sí, yo creo que lo mejor que puedes hacer para una entrevista es estar preparado de antes y creo que no hay mejor manera de estar preparado que haciendo proyectos y ese tipo de cosas. Yo siempre uso 2 frases mucho en los streams. Una es menos cursos, más proyectos. Y la otra es lo veo, lo entiendo, lo hago, lo aprendo. Que es tipo, vos puedes hacer millones de cursos, pero si no los aplicás no te va a servir para nada. Y si alguien te llama por una propuesta laboral, no hay nada mejor que pasarle tu portfolio con todos los trabajos hechos. Eso va a ser mucho más visual o mucho más táctil que lo que vos le podés decir. Entonces, si a vos te hacen preguntas sobre tu experiencia laboral y vos podés mostrarla de una manera tangible, vas a tener mucho menos dudas sobre lo que podés mostrar. Y después, nada, para lo que es código y eso, muchas empresas toman ejercicios algorítmicos, que yo soy malísimo haciéndolos, y hacemos streams sobre ejercicios algorítmicos también. Así que practicar en CodeWars, HackerRank, CodeLead, lo que sea, que les permita como ganar experiencia en algoritmia, va a ayudar un montón. ¿Tú enseñas tu portafolio de código, o sea, de proyectos en las entrevistas? No, generalmente les paso mi GitHub, tengo casi 200 repositorios de basura Sí, claro. en GitHub y tengo algunos proyectos que son un poco más grandes. Tuve, no sé, ponerle 5 proyectos dentro de todo grandes que suelo mostrar en las entrevistas y la gente puede entrar. Por ejemplo, Pensi, que empezó en mayo del año pasado y hoy en día son casi 16.000 tiendas, está en producción, la gente lo puede ver, son 12 o 13 aplicaciones. Entonces ese tipo de cosas es mucho más fácil mostrarlas porque la gente puede entrar a una página y verlas y no tienen que entrar a un repositorio, bajar, ver el código. Es diferente. Me ha gustado que me digas esto porque esto va a ser un clip del vídeo porque me acabas de decir
exactamente lo mismo que Juan Villalbazo con el tema de los proyectos, y yo vuelvo a confirmar que una persona que entrega un proyecto o un GitHub o un portafolio o algo por el estilo tiene mucha ventaja frente a otros candidatos que no lo hacen, porque denota interés, y lo que denota es ganas o pasión, o llámalo como quieras, pero sí que se nota Sí, son ese... los resultados. Sí, se nota ese punto, y al final haces que una empresa pueda ir más sobre seguro, que a nivel ya personal, de que sabes que le va a gustar, y a nivel profesional porque sabes lo que puede llegar a hacer. Entonces, Sí. es un punto muy, muy, muy importante, la verdad. Y ya que has dicho esto de que, bueno, que estás tú como subcontratado para un cliente, ¿no? Tú entiendo que no estás en cliente final, ¿no? Por lo que me has comentado. Tú estás Claro. para subcontratado, ¿no? Claro, yo trabajo para una empresa que se llama Treihelm o Hymetric y Treihelm o Hymetric me asigna a un cliente de ellos que actualmente es Climate. ¿Qué tal la experiencia de subcontratado, por tu parte? Bien, bien, yo creo que siempre depende mucho de la empresa que te toque como consultora. En mi caso, Treihelm o Hymetric no participan mucho del contacto, participaron más del proceso de contratación y se encargan del proceso de pago. Y si hay algún problema con el que tengas o quieras hablar algo o necesitas alguna cosa, puedes hablar directamente con la empresa y son bastante buenos. Nunca tuve un problema contra Igelmo con Hymetric, siendo un empleado de ellos. También trabajé como contractor específicamente para otras empresas, directo con el cliente. También trabajé en relación de dependencia, también trabajé con freelance. Y la verdad no veo mucha diferencia en trabajar de esta manera con otras. Porque, por lo que entiendo, la empresa en la que estás no es la que tiene el proyecto. La que tiene el proyecto es la otra empresa. Digamos que tu empresa es la que te paga, ¿no? Claro, Vale. exacto. Es Y un poco más bien. imagínate que, no sé, el proyecto de Climate el día de mañana desaparece, se cae el cliente, seguramente Treihelm me consiga otro cliente sin que yo tenga que ponerme a buscar trabajo. Porque entiendo que la empresa es suficiente, o sea, es grande. Entiendo que tiene varios Sí, clientes tienen o... varios. Vale. Pues al final mi empresa es lo mismo, lo que pasa que hay un nivel más. Para nosotros somos como la empresa pagadora, que buscamos perfiles, y si a una persona se le acaba el proyecto, pues entonces buscamos reubicarle. No sé qué diferencia habrá entre tu empresa y la mía. A veces la mía puede costar un poco más el reubicar, porque tiene, tiene proyectos muy diversos, de todo, de consultoría, de sistemas, de desarrollo, y a veces es complicado el poder llegar a reubicar. Llegamos a hacerlo en muchos casos, pero hay algunos que lamentablemente pues no, pero es la realidad del mercado. Así que Claro. bueno, eso A yo mí supongo que nunca me también, reubicaron. claro, pues es que es así, es que es así. ¿Y tú, por cierto, qué prefieres? ¿Trabajar contratado por cuenta ajena o modalidad freelance? ¿Qué te gusta más? Yo siempre prefiero trabajar modalidad contratado, ¿Sí? porque si bien sí podés conseguir ganar más o tener más flexibilidad horaria trabajando con freelance, la verdad que las empresas y los proyectos en los que trabajé siempre fueron muy flexibles y siempre tuve tiempo para hacer mis cosas. Siempre si necesitaba tiempo para armar una charla o para ir a algún lugar o lo que sea, nunca tuve ningún problema y siempre tenés menos estrés trabajando para una empresa donde sabes que a fin de mes siempre vas a cobrar el sueldo y que puede haber meses o semanas en las que haya mucho trabajo, en las que haya menos, y vos siempre vas a tener la misma estabilidad. Pero no es que digo trabajar contratado es mejor o trabajar freelance es mejor, creo que depende mucho de lo que cada uno quiere. Juan me comentó que, bueno, que él gracias a YouTube, en su caso, bueno, los clientes le venían,
y empezó a hacer los cursos de Udemy y decidió hacerse freelance. ¿Tú te estás planteando un caso como este, que en el caso de que crezcas y empiecen a quizás contactar contigo, planteártelo? ¿O te gusta ahora mismo estás estable, estás bien, sientes que que tú vas haciendo, que es otra opción perfecta? No, mira, tuve y tengo bastantes contactos así para trabajo freelance, pero es para mí otro nivel de estrés el tema de trabajar la solución integral. O Ya. sea, tener que hablar con el cliente, hacer el presupuesto, manejar el tema del cobro, trabajar. Es como un trabajo que a mí actualmente no me llama mucho la atención. Tampoco genero tanto contenido como para vivir del contenido que genero, Ya. y todo el contenido que yo genero es gratuito. No tengo absolutamente ningún contenido que sea pago. Así que tampoco es algo que me llame mucho la atención. Entiendo que es totalmente viable hacer, pero hoy en día no es una de las opciones que estoy manejando. En Twitch, comentabas que llevas unos 6 meses, me comentabas antes. Eh, ¿Cómo te va en Twitch? ¿Qué, ¿Qué evolución estás viendo? Comenta un poco, un poco todo el mundo Twitch. Qué tiene ahí? Ventajas, desventajas, todo lo que tú puedas llegar a ver como programador. Sí, yo empecé en Twitch hace más o menos, sí, unos 6 meses. En su momento había streameado un par de veces nada más, pero no era algo que me llamaba mucho la atención. A mí me gusta el tema de los streaming en vivo porque a mí no me gusta preparar las cosas, no me gusta preparar las charlas, no me gusta preparar contenido. Y en Twitch es prender, haces el vivo, termina y ya te olvidaste, es otra cosa diferente. Me gusta también pensar modalidades diferentes como esto de los streams de los challenge. A veces prendo y simplemente hablo con personas, como hoy que vamos a hablar con Damián. A veces prendo y hacemos, resolvemos ejercicios algorítmicos. A veces prendo y codeamos. Es como más algo del momento. Cuando empecé tenía una media creo que entre 5 y 10 personas. Después cuando empezamos con lo de los challenges subió un poco y ahora la media es más o menos de entre 100 y 110 personas. Eh, Así que la evolución fue bastante buena. Hubo un salto muy grande cuando empezamos con el tema de los challenges de empresas, pero porque a la gente obviamente le interesa mucho el tema de conseguir trabajo, y eso combinado con codear y que la gente se pueda sacar las preguntas que tenga, es una buena combinación, y eso bueno hizo subir la media. Y ese crecimiento fue orgánico, fue a raíz de streamear todos los días o cada X días, o fue también porque tú tenías alguna otra plataforma tipo, no sé, en la cual ya tenías algún cúmulo de seguidores, como pueden ser un Instagram, un Twitter, no sé, un LinkedIn. Sí, o sea, la red de la que yo más comparto contenido es en Twitter. Cuando empecé a streamear en Twitch, creo que tenía algo de 3.000, 3.500 seguidores en Twitter, pero también tenía casi la misma cantidad de seguidores cuando tenía la media de 10, 15. Ya. El salto fue específicamente con uno de los streams, que fue el primero de los streams, resolviendo challenge, que fue para una empresa acá argentina que se llama Mercado Libre. Y eso hizo que crezca mucho la media, pero no solamente que crezca mucho la media para ese stream, sino que capaz había gente que el contenido le interesaba, pero que nunca había llegado y llegó gracias al stream de Mercado Libre. Entonces, cuando me empezaron a seguir ahí y vieron que yo seguía generando del mismo tipo de contenido que a ellos les interesaba, se quedaron y la media, o sea, bajó un poco, porque en ese stream tuvimos creo que casi 400 personas. Bajó la media, pero se estabilizó más o menos en 100. Creo que eso, digamos, hoy en día la gente generalmente llega desde Twitter. Es esto que dices, yo lo escucho mucho de otros youtubers. Yo sigo sobre todo a gamers, aquí a pues lo típico, Ibai, Auron, entre otros. Y, y no ellos, porque ellos no, pero otros, y crecen mucho, luego bajan, pero siempre dicen que cuando bajan lo que quieren es que esa bajada no sea la de antes, sino que sea un poco más arriba,
porque al final es seguir para luego subir y luego que esa bajada otra vez sea un poquito más arriba. Y así es como... Porque Twitch es muy de altibajos. Tú, por ejemplo, porque no vives de Twitch, pero la otra gente que sí que vive de Twitch, parece ser que hay una presión ahí añadida de ostras, de cómo está yendo, de si estoy gustando o no, de que supongo que a ti también te pasa, que es normal. Sí, obvio. Porque yo una vez estuve muy poco tiempo, pero lo primero que escuché es, vaya, en este stream estamos teniendo un poquito menos de personas, ¿verdad? Y lo poquito que escuché dije, ostras, digo, es que tiene que fastidiar. Pero bueno, yo supongo que Sí, eso creo que pasa en toda red también. social. Sí, creo que también depende de qué vayas armando. Por ejemplo, yo antes streameaba días sueltos y después empecé a estabilizarlo un poco. Intenté hacer los jueves a las 7 de la tarde acá en Argentina. Ahora estoy haciendo los martes y los jueves a las 7 de Argentina. Entonces eso también ayuda a que la gente se vaya acostumbrando un poco más al horario. Sí. Twitch tiene también este sistema de afiliados y socios en el que tenés que cumplir una serie de logros para poder llegarlos y te dan una serie de ventajas. Ah, Por ejemplo, cuando sos afiliado, que tenés que tener una media de 3 viewers, que tenés que tener algo de 15, una cosa así. Recién ahí la gente se puede empezar a suscribir, entonces vos ganás dinero por las suscripciones a esas personas. Yo ahora ya llegué a los logros para poder ser socio, que tenés que tener una media de 75 viewers, streamear 25 horas en el último mes y 12 días al menos en los últimos 30 días. Y a partir de ahí ya te dan otras ventajas más, donde el posicionamiento es un poco más alto, lo que te pagan por suscripción también es un poco más alto. Tenés como un sistema de verificación de Twitch que simplemente te ponen un badge como sería en Instagram o sería en Twitter, una cosa así. Entonces nada, mientras vos más crezcas y le dediques a la plataforma, más ganancias o beneficios vas a tener. Como en porque, todos. obvio. Entonces, ¿tú ahora mismo tienes suscriptores o no tienes suscriptores? Sí, tengo suscriptores. Vale. Supongo que serán pocos, pero bueno, que lo poco que te venga, pues bienvenido es, ¿verdad? Entiendo que... Sí, yo creo que por el momento estoy teniendo algo, vamos a decir así, de 10 suscriptores por mes Bueno, aproximadamente. bueno. Y bueno, en Twitch tenés como dos tipos de suscripciones, las suscripciones comunes y las suscripciones de Twitch Prime. Y las de Prime pagan más y las otras pagan un poco menos. Y cuando sos socio te pagan más por cada suscripción, pero el promedio es más o menos 3 a 4 dólares por suscripción. Qué bueno. Es una de las ideas que tengo por ahí, ¿eh? Pero primero quiero llegar a los 1000, que yo he empezado hace poco, voy a ir poquito a poco y luego ya se irá viendo. Pero lo que has dicho tú de improvisar, yo es que soy muy también así. Y creo que Sí. un directo que además tienes la comunidad cerca, que charlas con ellos, la verdad que tienta bastante. Lo que pasa que también es un poco, entre comillas, esclavo si quieres crecer, porque tienes que tener esa continuidad. Pero también te digo, como toda red Sí, social, ¿eh? Que eso al final, sí. eso es lo que... Lo que tengo entendido de YouTube es que nada, vos subís contenido y después a vos te pagan también por la cantidad de gente que ve ese contenido mientras vos no estás generando contenido y es un ingreso más pasivo. En Sí, Twitch, como decís, es más diferente. es un ingreso más pasivo, pero bueno, también depende digamos que Twitch, da igual de dónde venga, que te paga X, pero en YouTube depende de dónde te vean, te pagan más o menos. Por ejemplo, en Argentina lo que pagaría de Argentina es menos que lo que pagaría de España, pero es mucho menos también que lo que se pagaría si viene de Estados Unidos, por ejemplo, porque es Claro, 3 veces más, por lo menos, o 4. Entonces hay una diferencia bastante grande. Si quieres vivir, puedes vivir, sí, lo que pasa es que requiere más esfuerzo que el mercado, que un mercado inglés, que es más global. Pero bueno, son las reglas del claro. juego. Yo supongo que esto es, las aceptas, lo quieres, pues juguemos. Y si no, pues nada, pues vamos buscando. Y, y volviendo un poco al tema, al tema laboral, eh, ¿cuáles son las preguntas típicas que un programador te suele hacer del mundo laboral en general?
qué es lo que más le preocupa a un programador? Ya sea junior, medio, senior, me da igual. Sí, las preguntas más habituales son qué framework, qué librería uso, por dónde puedo aprender tal tecnología se usa o no, me conviene seguir por esta rama o por esta otra. Esas son las preguntas más habituales. Yo siempre intento como explicarle a la gente que todas las opiniones que yo puedo dar desde mi posición son en base a mi posición de frontend developer con React. Entonces, no sé si mi recomendación va a poder ser con una visión muy amplia, entonces siempre le digo a la gente que agarre con pinzas lo que le digo. Y tú, por ejemplo, una de las cosas que, por ejemplo, yo sí que, bueno, a veces o preguntan o se preguntan, ¿crees que hay diferencia? Y aquí quizás tú lo ves un poco distinto. Entiendo que sabes lo que es un grado superior, un módulo que no es una carrera, o en Argentina creo que no hay. No sé si. Terciario se llama. ¿Perdona? Se llaman carreras terciarias, donde vos estudias en un instituto más específico, más enfocado, pero el título no es de validez universitaria. Vale. Tú, por ejemplo, en programación, ¿crees que un ingeniero informático de carrera aprende más o sabe más que uno de terciario, como le llamas tú? O que alguien que haya aprendido de cursos, Udemy, Platzi, YouTube, lo que sea, ¿crees que hay esa diferencia de conocimientos? No, a diferencia de conocimiento no creo. Las universidades te enseñan contenido muy teórico. Las universidades tienen que pasar por una burocracia muy grande, al menos en Argentina, para poder actualizar sus contenidos. Y es imposible que puedan avanzar a la velocidad que avanza el contenido que hay en tecnología. Por lo que a nivel técnico, o sea, a nivel de contenido, no creo que haya una diferencia. Obviamente, si haces una carrera universitaria que implica un montón de años y un montón de contenidos, vas a tener un montón de conocimientos, ¿sí? Pero tampoco creo que el título, en fin, te vaya a marcar una diferencia a la hora de conseguir trabajo. O sea, si yo me recibí en un terciario, por ejemplo, y no tuve problema para conseguir trabajo, y conozco gente que estudió en la universidad, tampoco tuvo problema para conseguir trabajo, como también conozco gente que estudió en terciario y tuvo problemas, y gente que estudió en universidad y todavía no consiguió trabajo. O sea que es un poco una ruleta, pero no te va a hacer la diferencia. Sí, a veces viene más por un tema de personalidad o por cómo es la persona que pasa en este tipo de cosas de que no llegan a conseguir trabajo. Porque eso me lo encuentro yo también. Hay veces que dices, tiene carrera pero no consigue trabajo. Y a veces es por un tema ya más personal. Ya no. Es que lo notas. O sea, se nota cuando una persona puede llegar a saber o cuando no. Y eso, pues bueno, siempre está. Siempre está ahí. Sí, para conseguir trabajo siempre es más difícil capaz venderse que saber hacerlo, y te consigue más trabajo saber venderte que saber hacer las cosas. Sí, Entonces y es si muy sabes difícil a veces y si tienes conocimientos y sabes venderte, entonces ya está. Ya lo tienes. conseguir trabajo fácil, claro. Eso es verdad, ¿eh? Y yo, mira, me lo preguntaba Juan. Eh, Me decía, ¿cómo sabes tú si un perfil es bueno? Pues muchas veces no lo sé, porque yo no soy un perfil técnico, pero sí que por cómo hablan puedo saber si lo que dicen tiene ya conocimiento. Muchas veces porque bueno, la experiencia es un grado, ya sabes por dónde pueden ir los tiros. A veces yo veo esta selección como un ABC y más o menos todos me dicen lo mismo. Pero bueno, al final está ahí y bueno, hay que tenerlo siempre en cuenta que se nota cuando al menos parece que sabe. Y hay veces que parece que sabe y luego hacen la entrevista técnica Sí, y, un y es desastre. un desastre. También me lo he encontrado, ¿eh? Y Sí, eso es más común. Hay veces que gente que digo, ostras, este vale. Y luego dicen, no, no encaja. Digo, ostras, me cago en la puta. ¿Por qué? Digo, no lo sé. sí. Yo tomo entrevistas en mi trabajo actual y pasa mucho eso. ¿Tú lo Hay haces? gente que no se sabe vender y tiene... Sí, yo tomo entrevista Ah, técnica en mi trabajo. ah. Y nada, tuve gente que se sabe vender muy bien y después en lo técnico no sabe hacer nada, y gente que no se sabe vender y en lo técnico sabe mucho.
Pero bueno, para contratar a un desarrollador o una desarrolladora, siempre se evalúa el perfil técnico y los soft skills. Así que hay que saber un poco de ambos. ¿Y cuáles son los fallos principales que tú ves cuando hacen la entrevista a los programadores? Generalmente a nivel técnico es capaz no leer bien la consigna o intentar hacer todo de una. Generalmente esa es la diferencia entre junior, semi-senior y senior. Capaz junior, semi-senior siempre va a intentar como de destacar más y hacer la mejor solución de una, mientras capaz alguien con más experiencia en entrevistas y en tecnología va a decir, ok, tengo este problema, lo voy a intentar dividir en pasos, voy a solucionar una cosa a la vez, primero hago que ande, después lo hago bien. Generalmente los problemas es no llegar a completar las cosas porque o no leen bien la consigna y se pierden el hilo, o porque no saben administrar el tiempo para hacerlo. Y en la parte personal, en soft, ¿hay alguna cosa que digas, aquí los programadores suelen fallar, no conocen mi empresa, no se han informado, no saben ni lo que hacen, que a veces eso se escucha? Sí, yo cuando voy a las entrevistas generalmente no sé ni el nombre de la empresa, así que ahí me da culpa. Pero nada, creo que igual eso es a lo largo de toda mi vida, ¿no? Nunca me preparo para nada, no solamente con lo técnico. Pero creo que la mayoría de las cosas que veo en estos casos es que la gente que no está acostumbrada a pasar por procesos de entrevistas se pone mucho más nervioso. Entonces, cuando haces entrevistas para juniors y ese tipo de cosas, capaz antes de pasar por el challenge técnico, les hago algunas preguntas técnicas que sé que son un poco más fáciles para que ganen un poco de confianza antes de pasar al ejercicio técnico. Es como intentar de llevar la entrevista para que sabes que cuando la persona tenga que ponerse a hacer el ejercicio, esté en un estado en el que vos puedas evaluar los conocimientos técnicos. Si la persona está mal, está triste, está nerviosa, está lo que sea, vos sabés que no va a poder rendir lo que debería rendir, entonces no puedes sacar una evaluación certera de los conocimientos de esa persona. Es así. Creo que depende mucho. Igual, lo digo siempre, el resultado de una entrevista técnica nunca te va a decir cómo programa la persona, te va a dar indicios, pero es imposible. Totalmente. A nivel tecnológico, ¿tú tienes idea o intuyes o sabes cuáles son las tecnologías que ahora mismo son más punteras en el mercado? Back y front, me da igual. Sí, para back, la verdad no tengo mucha idea. O sea, tengo algunas ideas en lo que es el ecosistema JavaScript, que es el que manejo yo, en el que se maneja mucho con Node, se maneja mucho con TypeScript, se maneja mucho GraphQL, se maneja mucho Apollo, se maneja mucho Express y ese tipo de herramientas, pero no tengo un conocimiento muy amplio. En lo que es front, tenés los frameworks más conocidos, tenés Angular y React, son las dos tecnologías en las que más posiciones hay. También hay muchas posiciones en Vue. Empiezan a aparecer algunas posiciones con Svelte. Hay mucho trabajo para JavaScript plano, código legacy con jQuery. Y dentro de cada una de estas herramientas se manejan stacks diferentes. Por ejemplo, en Angular lo que suele pasar es que Angular es un framework que tiene muchísimas herramientas ya integradas, entonces el ecosistema es mucho más chico porque está integrado dentro de la misma librería, mientras capaz en el ecosistema de React, que es solamente una librería y la mayoría de las funcionalidades son de otras empresas o herramientas externas a React, el stack es un poco más variado, entonces capaz si hay empresas que tienen un stack específico, es más difícil encontrar a alguien que tenga todos los conocimientos en las herramientas que necesitas. Pero sí, es un poco así. ¿Y por qué React y Angular son tan demandadas en el mercado? ¿Qué ventajas tienen? ¿O es una moda? Creo que gran parte fue el tema del hype en sus momentos. También hubo un hype por Vue, es eso que crezca muchísimo. Pero también son las herramientas de las más conocidas que más tiempo llevan en el mercado. Angular es de los frameworks más usados, el que más tiempo en el mercado lleva, mientras que React tuvo, si no me equivoco, un año y medio después de Angular apareció. Por ahí. Y tuvo un hype muy grande. Creo que el hype que tuvo React cuando salió fue bastante más grande que el de Angular, entonces eso hizo que se equipararan un montón.
Y lo que pasó con Angular que hizo que pierda bastante de su gente o bastante hype es que Angular sacó muchas versiones breaking a lo largo de su historia. Entonces la gente terminaba de aprender Angular 1.5 y le decían, bueno, ahora tenés Angular 2 que no es nada que ver. Mientras que Eso en la es. transición de React fue mucho más amena, entonces la gente no tuvo que cambiar o aprender muchos conocimientos nuevos en cada una de las versiones breaking. Ese punto es... Porque yo me lo encontré mucho hace un par de años y por ahí. La diferencia entre el 1.5 y la 2, hay diferencia Totalmente diferente. totalmente diferente. Lo que le llamamos nosotros entre los reclutadores, ¿no? El Angular JS y el Angular 2 hasta los 9 y 10 y lo que haya. Y Eh, y claro, ¿qué pasaba? Que el mundo de la programación está aquella gente que quiere seguir formándose, que le gusta, y hay gente que aprende una cosa y luego se queda estancada. Pero en el mundo de la programación, si algo me ha enseñado es que si quieres seguir en la ola del mercado tienes que seguir conociendo todo lo que hay en el mercado, al menos formarte o al menos saber lo que hay. Y si pasan cosas de estas, que todo es distinto, o haces algo o te vas a quedar atrás. Y la gente que no quiso aprender más allá de Angular 1.5, en su momento se quedó estancada y ya pasó más adelante. Pero si hubiesen aprendido al 2 en adelante, estarían ahora pues lo que sigue estando súper demandado. Y el React también sigue siendo súper demandado. Pero a día de hoy, al menos en España, por ahora sigue siendo más Angular. Con, sí, con cada país tiene su su movida. En moda. su momento Alemania, sí, Alemania manejaba mucho Backbone y era una tecnología bastante vieja, pero la seguían pidiendo todo el tiempo. Lo que tuvo el ecosistema de React fue dos saltos bastante grandes. Uno fue Breaking y el otro no. Uno fue cuando React pasó de la API de Create Class a crear componentes con React Component. Y el otro, que ese cambio fue Breaking, lo que hizo que la transición sea un poco complicada, pero no tan complicada como de Angular 1.5.2. Y después el otro cambio de paradigma, pero que no fue breaking, fue la introducción de hooks, en la que no deprecaron los componentes de clases, pero dijeron, no sigan escribiendo componentes de clases, empiezan a escribir hooks. Entonces, la gente que empezó a aprender React, cuando recién salía hooks, se encontró con un problema porque todo el contenido era con clases y ellos aprendieron con clases y después se encontraban los hooks y decían, che, pregunta muy habitual, ¿qué aprendo? ¿Clases o aprendo hooks? ¿Aprendo los dos? ¿Tengo que aprender clases para aprender hooks? Y eso trajo mucha confusión dentro del ecosistema, pero al no ser cambios breaking, o sea, si vos aprendes clases no es que no vas a usar ese contenido, solamente que lo vas a usar mucho menos. Nada, la gente se sintió un poco más cómoda que si alguien aprende Angular 1.5 después tiene que irse al 2. Lo bueno que tiene un reclutador es que escucha tantas palabras raras que ya lo tiene por la mano, no entiende nada, pero bueno, al menos ya sabe un poco por dónde van, por dónde pueden ir los tiros. Pero mientras te hayan entendido ellos, ya me parece, me parece genial. Eh, Futuro de la programación. Se lo pregunto bastante a la gente y me interesa. Y si quieres enfocarlo tú en la parte front, porque eres especialista front, ¿qué futuro le ves a la programación? ¿Crees que seguirá Angular? ¿Crees que habrá otra moda? ¿Va a haber algo muy distinto en front en el futuro? Mira, la mayoría de las funcionalidades core o la mayoría de las funcionalidades importantes o que demuestran ser buenas dentro del ecosistema se adaptan bastante bien por la competencia. Por ejemplo, cuando React sacó los hooks, Evan You, que es el creador de Vue, sacó una versión preliminar de hooks dentro de los 3, 4, 5 días. Cuando se mostraron avances en otras herramientas para manejar el ecosistema de ambientes de desarrollo, el resto de la competencia fue tirando siempre para ese lado. Si bien son soluciones diferentes para solucionar los mismos problemas, como que todo el ecosistema, al menos de JavaScript, siempre va tirando medio para el mismo lado. Cuando alguien crea algo que es muy bueno, todos intentan ir para ese lado. No sé si aparecerá algo tan revolucionario como para cambiar el mercado de una manera drástica de hoy para mañana, pero el ecosistema evoluciona todo el tiempo, siempre para mejor. Y creo que no va a haber gran diferencia si estudias una o estudias la otra. Lo que sí se está viendo mucho es crecimiento en
las áreas de inteligencia artificial, de machine learning y todo ese tipo de cosas. Y si bien siempre pertenecieron a otras áreas, como que hoy en día también se está integrando un poco al mundo de front. El tema de, no sé, renderizado 3D y de poder mostrar interfaces más tipo dinámicas o 3D en la web es bastante habitual hoy en día. Así que me gustaría ver cómo eso evoluciona en los próximos años. Por cierto, antes se me ha olvidado preguntarte, has dicho lo de JavaScript plano. ¿Tú crees que aquella gente de programación JavaScript plano tiene futuro? Sí, totalmente, porque todas las herramientas que se usan para los frameworks, sea Angular, sea React, sea Vue, sea lo que sea, en fin, vos te acostumbras o aprendés alguna sintaxis un poco específica de cada framework, pero lo que seguís haciendo por atrás es JavaScript plano. Así que sí, siempre van a tener cosas para hacer. Qué bueno. No sé si quieres comentar alguna cosilla más, algo que te gustaría comentar en esta entrevista, alguna cosa que creas que pueda ser interesante. Mira, no creo que me haya quedado nada específico, solamente decirle a la gente que puede ir o a Twitter a seguir el contenido que hago, o a Twitch o lo que sea. Y también tengo varios repositorios en GitHub que en donde están los challenges, por ejemplo, que resolvimos en los streams. Entonces, una pregunta que me llega mucho es, che, quiero practicar con haciendo algún proyecto. Bueno, si pones challenge en mi GitHub vas a tener 10, 15 proyectos para hacer de prueba y poder practicar y todo ese tipo de cosas. Más que eso, nada. Lo voy a poner, ¿vale? Lo pondré el Twitter, te Los pediré el links. GitHub, ¿vale? Para que lo pases y así también lo pongo y que ellos lo vean. Esto no estaba preparado, quizás te pongo un poco un compromiso, pero si tuvieras que hacerme una pregunta a mí como reclutador, ¿que tú crees que un programador se preguntaría? ¿Qué me preguntarías? Y que quisieras saber sobre nuestra parte para todo el tema de empleo. Bueno, creo que siempre está bueno, o sea, no sé si específicamente una pregunta que te Uh-huh. haga a vos por tu rol de reclutador, pero algo que siempre está bueno cuando terminas un proceso de entrevistas o ese tipo de cosas, muchas veces no recibís un feedback de la empresa en sí, muchas veces porque capaz la empresa cuando pasó por el proceso técnico no te dio un feedback a vos, entonces vos no se lo podés dar a la persona, pero creo que siempre está bueno preguntarle al reclutador cómo me fue en el proceso. Es algo que siempre está bueno saber para poder mejorar, ¿no? Mira, me gusta que me lo digas, porque aunque no sea una pregunta así que lo quiero comentar. Yo, por ejemplo, yo siempre intento eh, dar feedback de cómo ha ido la entrevista. La realidad es que muchas veces estamos a tantas cosas que no me da. Son muchos candidatos, son muchos procesos y no da. Por suerte, una de las ventajas que yo llevo a cabo es que yo hablo por WhatsApp con los candidatos. Entonces, yo lo que les digo es, si ves que no te contesto, escríbeme, porque yo te lo voy a decir. No es que no quiera decirte cómo está yendo el proceso, sino que hay veces que se me pasa lo que sea. Entonces, yo creo que es una buena práctica un reclutador puede llegar a tener el hablar con los candidatos, obviamente que no sea todo el mundo, porque entonces ya el WhatsApp se llena. Yo creo que esto quizás no está tan extendido, pero a mí me funciona bien y yo creo que los candidatos eso lo agradecen. Creo que sí que es importante que nosotros demos feedback, porque así también quedas bien con la empresa. También es importante que el candidato se interese sobre el proceso, porque hay veces que un programador, dependiendo de qué proceso, en verdad no están interesados y además es búsqueda pasiva. Te he contactado yo contigo, en verdad tenemos que convencerte. Hay una labor de venta 100%. Eso está Bueno, claro. Entonces, por parte del programador hay veces que en verdad o le da igual o bueno, pues bueno, si va bien, bien y si no, nada. Pero sí que no pasa nada porque nos escribas y ya sea de la manera que sea mail o lo que sea, para decir, oye, ¿qué tal el proceso? Si eres buen reclutador, contestarás. Si eres mal reclutador, no contestarás. Y esa es claro.
Y esa es la diferencia. Hay muchas diferencias que hacen un buen reclutador con un mal reclutador. Un buen reclutador sabe diferenciar los perfiles, sabe entender los perfiles, sabe buscar los perfiles y sabe convencer a los candidatos. Pero otra buena diferencia es saber quedar bien. Que no todo el mundo lo hace. No todo el mundo es en reclutamiento IT lleva a cabo esas buenas prácticas. Y creo que es una labor nuestra el hacerlo. Y eso es así. Pues nada más, Gonzalo, Gonzi, como te llaman. Muchísimas gracias por tu tiempo. Ahora te toca streaming en Twitch. A mí me toca cenar, porque aquí son las 11 y aún no he podido cenar. Pero en el momento en el que acabe, me paso un momento por tu stream, al menos para saludarte y a ver lo que pueda haber del streaming. Y nada más, seguirle en Twitch, en Twitter, porque es donde está más activo. Y cualquier cosa que queréis aprender, temas de challenge u todas otras preguntas que podéis tener, seguro que estará interesadísimo en conoceros y en responderos. Que para eso también generamos contenido todos, no solo él, sino también yo y todos los programadores que estamos en las redes sociales que ya conocéis. Pues nada, Gonzalo, muchísimas gracias y nada, seguimos en contacto. Vale, muchísimas gracias a vos por el espacio. Yo ahora tengo una media hora hasta el stream, así que seguramente vaya a tomar algo, me ponga a ver tu video de la Superliga y ya empezaré a streamear. Genial. Muchísimas gracias por el espacio y nos vemos la próxima. Que vaya muy bien. Chao. Chao, chao.